Ya tomaste una decisión sobre las cucarachas hace muchos años. Probablemente la primera vez que viste una corriste, gritaste o buscaste cualquier cosa para aplastarla. Desde ese momento dejaste de hacerte preguntas. Y es normal. Casi todo el mundo siente exactamente lo mismo. Pero hay un problema. Cuando un animal nos produce tanto rechazo, dejamos de intentar entenderlo. Y eso hace que pasemos por alto una de las historias más sorprendentes de toda la naturaleza. Porque la cucaracha que aparece en tu cocina no es simplemente un insecto sucio que entró por accidente. Es el resultado de cientos de millones de años de evolución, convirtiendo a un pequeño animal en uno de los supervivientes más extraordinarios que han existido. Y cuanto más descubres sobre ella, más difícil resulta seguir pensando que solo es una plaga. Todo empieza de madrugada. Enciendes la luz de la cocina, y durante una fracción de segundo, ves una sombra cruzando el suelo a toda velocidad hasta desaparecer debajo de un mueble. La mayoría piensa que escapó porque vio la luz, pero eso no fue lo que ocurrió. Antes incluso de que terminaras de mover el brazo para encender el interruptor, la cucaracha ya sabía que algo enorme se acercaba. Y no porque te hubiera visto, lo sintió. En la parte trasera de su cuerpo posee unos pequeños órganos llamados cercos capaces de detectar cambios mínimos en la presión del aire. Mientras tú todavía estás levantando el pie, ella ya conoce la dirección desde la que viene el peligro. Es una ventaja de apenas unas milésimas de segundo, pero esas milésimas llevan salvando generaciones enteras desde mucho antes de que existieran los seres humanos. Y después ocurre lo segundo. Corre muy rápido. En proporción a su tamaño, puede desplazarse a una velocidad equivalente a que una persona corriera por una autopista a más de 300 kilómetros por hora. No intenta pelear. No intenta esconderse. Simplemente reacciona antes que casi cualquier otro animal de su tamaño. Y esa capacidad de reaccionar ha sido una de las claves de su éxito durante millones de años. Pero aquí aparece el dato que siempre deja a todo el mundo con la boca abierta. Una cucaracha puede seguir viva varios días incluso después de perder la cabeza. No es un mito. Es completamente real. Su cerebro no controla funciones básicas como ocurre en los mamíferos. Además, tampoco respira por la boca. A lo largo de todo su cuerpo posee pequeños orificios llamados espiráculos, por donde entra directamente el oxígeno. Mientras conserve suficiente humedad, gran parte de su organismo sigue funcionando con normalidad. No muere por perder la cabeza. Muere porque ya no puede alimentarse ni beber agua. Y eso solo ocurre varios días después. Si a eso le sumas que puede soportar largos periodos sin comer, sobrevivir con muy poca agua y alimentarse prácticamente de cualquier materia orgánica, empiezas a entender que no estamos hablando de un insecto cualquiera. Estamos hablando de un especialista en sobrevivir. Come restos de comida, pegamento, papel, cartón, jabón, cuero, cabello, piel humana, incluso materiales de los que casi ningún otro animal consigue obtener energía suficiente. Para ella casi todo puede convertirse en alimento, y eso explica por qué aparece precisamente donde vivimos nosotros, porque sin querer hemos construido el lugar perfecto para que sobreviva. Edificios con temperatura constante, agua disponible todo el año, basura, grietas, alcantarillas, refugios oscuros. Nosotros levantamos la ciudad. Ella simplemente aprendió a utilizarla mejor que nadie. Pero hay algo todavía más curioso. Las cucarachas casi nunca viven completamente solas. Cuando encuentras una escondida debajo del fregadero, es muy probable que otras ya hayan pasado por ese mismo lugar mucho antes. Y no es casualidad. Cada vez que una cucaracha encuentra un refugio seguro, deja señales químicas invisibles para nosotros. Feromonas. Una especie de mensaje que dice algo muy sencillo. Aquí sobrevivimos. Las siguientes cucarachas detectan ese mensaje y vuelven exactamente al mismo sitio.
Por eso siempre parecen esconderse en los mismos rincones. No es suerte, es información. Información que lleva acumulándose generación tras generación. Y cuando los científicos comenzaron a estudiar estos comportamientos, descubrieron algo todavía más extraño. Si colocaban varios refugios idénticos frente a un grupo de cucarachas, nadie parecía tomar decisiones individuales. Sin embargo, al cabo de un tiempo, todo el grupo terminaba organizándose de forma sorprendentemente eficiente, sin líder, sin órdenes, sin comunicación visible. Era el propio grupo el que encontraba el equilibrio, como si una inteligencia colectiva apareciera de la suma de miles de decisiones diminutas. Y aquí llega una de las mayores ironías de toda esta historia. La cucaracha que casi todos conocemos ni siquiera representa realmente a las cucarachas. Existen alrededor de 4.600 especies diferentes. ¿Sabes cuántas viven dentro de nuestras casas? Apenas unas 30. Menos del 1%. Eso significa que el 99% de las cucarachas jamás ha visto una cocina, un baño o una alcantarilla. Viven en selvas, desiertos, bosques, cuevas, bajo montañas de hojas, dentro de troncos en descomposición, y probablemente pasarán toda su existencia sin encontrarse jamás con un ser humano. La especie que más odiamos es, precisamente, la menos representativa de todo el grupo. Y eso cambia completamente la historia, porque las verdaderas cucarachas no viven en nuestras casas, trabajan silenciosamente en lugares donde casi nadie mira. Y es allí donde empieza la parte más importante de toda esta historia. Las verdaderas cucarachas no viven en nuestras casas, viven donde casi nadie mira, en el suelo de una selva tropical, bajo montañas de hojas húmedas, dentro de troncos que llevan años pudriéndose, o en cuevas donde jamás entra un solo rayo de luz. Y allí hacen un trabajo del que depende una parte enorme de la naturaleza. Para entenderlo, hay que viajar cientos de millones de años hacia el pasado. Mucho antes de que existieran los dinosaurios, el planeta era completamente distinto. No había flores, no había aves, ni mamíferos. Los continentes todavía formaban un enorme bloque de tierra, y los bosques estaban llenos de árboles gigantes que, cuando morían, simplemente caían al suelo. El problema era que casi nadie podía descomponer aquella madera. Durante muchísimo tiempo esos restos se acumulaban formando capas enormes de materia muerta. Y fue precisamente en aquel mundo donde aparecieron los primeros antepasados de las cucarachas. Desde entonces la Tierra ha vivido 5 grandes extinciones masivas. Desaparecieron especies gigantescas. Océanos enteros cambiaron. Continentes se separaron. El clima se transformó una y otra vez. Pero las cucarachas siguieron aquí. No porque fueran las más fuertes, ni las más rápidas, sino porque nunca dependieron de que el mundo fuera perfecto. Mientras otros animales necesitaban presas específicas o enormes cantidades de alimento, ellas solo necesitaban algo mucho más sencillo, un pequeño refugio, un poco de humedad, y cualquier resto orgánico que pudiera convertirse en comida. Cuando todo lo demás desaparecía, ellas seguían encontrando suficiente para sobrevivir. Es una estrategia tan simple que casi parece aburrida, pero lleva funcionando durante más de 300 millones de años. Y esa misma estrategia explica por qué son tan importantes para los ecosistemas actuales. Porque las cucarachas silvestres no pasan la vida huyendo de una escoba. Pasan la vida reciclando el bosque. Cada hoja que cae, cada rama, cada tronco muerto, cada pequeño animal que muere. Todo termina convirtiéndose en alimento para una enorme comunidad de organismos, hongos, bacterias, escarabajos, lombrices y también cucarachas. Mientras nosotros solo vemos basura natural acumulándose sobre el suelo, allí abajo está ocurriendo uno de los procesos más importantes de todo el planeta. La materia muerta comienza a romperse poco a poco. Y las cucarachas forman parte de ese enorme ejército silencioso que acelera el proceso.
Al alimentarse de esos restos liberan nutrientes que vuelven al suelo en una forma mucho más fácil de absorber para las raíces de los árboles. Es decir, no solo limpian el bosque, lo alimentan. Sin ese trabajo, la materia orgánica tardaría muchísimo más tiempo en reciclarse. Los nutrientes quedarían atrapados durante años, y los árboles crecerían cada vez más despacio. No sería una catástrofe espectacular. No veríamos bosques derrumbándose de un día para otro. Sería algo mucho más peligroso. Todo comenzaría a funcionar lentamente. Y en la naturaleza, perder velocidad muchas veces significa empezar a perder estabilidad. Los científicos han comprobado este efecto en parcelas experimentales. Cuando reducen la cantidad de descomponedores presentes en el suelo, la materia orgánica empieza a acumularse. El nitrógeno disponible disminuye, y el crecimiento del bosque se ralentiza. Es un cambio casi invisible, pero completamente medible. Ahora imagina un lugar todavía más extraño. Una cueva tropical. Allí dentro nunca amanece, nunca sale el sol, no existen plantas, no hay fotosíntesis. Entonces surge una pregunta: si no entra energía del exterior, ¿cómo puede existir vida? La respuesta comienza volando. Cada noche millones de murciélagos salen de la cueva para alimentarse, y antes del amanecer regresan cargando la energía obtenida fuera. Después la dejan dentro en forma de guano. Montañas enteras de excremento se acumulan sobre el suelo. Y ahí aparecen nuevamente las cucarachas. Mientras casi todos los visitantes solo observan a los murciélagos, debajo de ellos, millones de cucarachas comienzan a triturar, digerir y transformar toda esa materia. Gracias a ese trabajo aparecen hongos, después bacterias, luego pequeños invertebrados, y finalmente arañas, ciempiés, reptiles y otras especies adaptadas a vivir en oscuridad absoluta. Es una cadena alimentaria completa, y muy pocas personas saben que empieza precisamente con ellas. Algunos biólogos cuentan que la primera vez que entraron en una de estas cuevas, sintieron que todo el suelo estaba vivo. Las paredes parecían moverse. El aire era pesado. El olor era intenso. Buscaban serpientes, arañas extrañas o especies desconocidas. Pero cuanto más investigaban, más evidente se volvía una realidad incómoda. Sin las cucarachas, gran parte de aquel ecosistema simplemente dejaría de funcionar. Y todavía hay otro detalle que casi nadie imagina. Algunas especies incluso visitan flores. No ocurre en todas, ni es su función principal, pero varias investigaciones han demostrado que también pueden transportar polen entre distintas plantas. Durante décadas, nadie prestó demasiada atención a ese comportamiento, porque cuando pensamos en polinizadores imaginamos abejas, mariposas, polillas, tal vez escarabajos, nunca cucarachas, no porque no pudieran hacerlo, sino porque casi nadie se molestó en observarlas, y eso revela algo curioso sobre nosotros. Cuando un animal nos produce rechazo, dejamos automáticamente de hacer preguntas sobre él. Solo vemos el problema, nunca el resto de su historia. Pero quizá la parte más inesperada de todo esto se encuentra dentro de su propio cuerpo. Las cucarachas viven rodeadas constantemente de bacterias capaces de enfermar a la mayoría de los animales. Basura, aguas residuales, materia en descomposición, cadáveres. Sin embargo, rara vez desarrollan infecciones graves. Durante años los científicos intentaron descubrir por qué. La respuesta apareció en su sistema inmunológico. Produce pequeñas proteínas capaces de atacar diferentes bacterias, y algunas de esas moléculas despertaron el interés de investigadores que buscan nuevos antibióticos. En pruebas de laboratorio, se observó que ciertos compuestos presentes en tejidos de cucarachas podían actuar contra bacterias resistentes a medicamentos que hoy representan uno de los mayores problemas para la medicina moderna. Eso no significa que las cucarachas tengan la cura, pero sí significa que un animal asociado durante siglos con la suciedad
podría ayudar algún día a combatir enfermedades extremadamente difíciles de tratar. Es una ironía difícil de ignorar. El insecto que casi todos intentamos eliminar podría esconder respuestas que todavía no conocemos. Ahora imagina por un momento que todas las cucarachas silvestres desaparecen. No ocurriría nada espectacular el primer día, ni el segundo, ni siquiera durante el primer año. Simplemente los restos orgánicos tardarían más en desaparecer. El suelo recibiría menos nutrientes. Los árboles crecerían más despacio. Las cuevas perderían la base de sus cadenas alimentarias. Algunas especies desaparecerían antes incluso de que llegáramos a descubrirlas. Y una posible fuente de nuevas moléculas para la medicina también desaparecería con ellas. Todo ocurriría lentamente, tan lentamente que probablemente nadie señalaría a las cucarachas como la causa. Pero el equilibrio ya habría empezado a romperse. La cucaracha que corre por tu cocina no representa realmente a este grupo. Es apenas una pequeña excepción que aprendió a aprovechar las ciudades que nosotros mismos construimos. Las verdaderas protagonistas siguen escondidas bajo la hojarasca de una selva, dentro de una cueva tropical o entre troncos que llevan décadas descomponiéndose. Llevan allí mucho antes de que apareciéramos nosotros, y probablemente seguirán allí cuando nuestra historia también forme parte del pasado. La próxima vez que veas una cucaracha, quizás sigas sintiendo el mismo rechazo. Eso difícilmente cambiará, pero ahora sabrás que detrás de ese pequeño insecto existe una historia de supervivencia, adaptación y equilibrio ecológico que lleva escribiéndose desde hace cientos de millones de años. Porque, aunque cueste aceptarlo, uno de los animales más odiados del planeta también es uno de los más importantes para mantenerlo funcionando.